La historia de José y María, el nacimiento de Jesús. Queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en este momento, bienvenidos a este espacio de reflexión y fe. Hoy vamos a emprender juntos un viaje extraordinario, un viaje que nos llevará más de 2000 años atrás a una tierra lejana bañada por el sol del Mediterráneo, donde el polvo de los caminos guardaba las huellas de profetas y peregrinos, donde el cielo estrellado de las noches del desierto contemplaba a un pueblo que esperaba con el corazón lleno de esperanza. Hoy les vamos a narrar la historia más bella jamás contada, la historia de dos jóvenes humildes de un amor puro y de una fe inquebrantable, la historia de José, el carpintero de Nazaret, y de María, la doncella elegida entre todas las mujeres, y sobre todo la historia del nacimiento del niño que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. En los próximos minutos vamos a caminar juntos por las calles polvorientas de Nazaret, vamos a sentir el frío de la noche en Belén, vamos a escuchar el llanto del recién nacido en el pesebre, y vamos a contemplar la estrella que guió a los sabios de Oriente. Pero no solo es eso, queridos amigos, vamos a conocer el contexto histórico real de estos acontecimientos. Vamos a entender cómo era la vida en aquella Palestina del siglo I, bajo el yugo del Imperio Romano, y vamos a descubrir cómo la providencia divina tejió cada detalle para que se cumplieran las profecías anunciadas siglos antes. Esta no es solo una historia de hace 2 milenios, esta es nuestra historia, la historia de nuestra salvación, el fundamento de nuestra fe católica. Así que los invito a que se pongan cómodos, que abran su corazón y que me permitan llevarlos a aquella noche santa en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Comencemos. El mundo en que nació el Salvador. Para entender verdaderamente la grandeza del nacimiento de Jesús, necesitamos primero comprender el mundo en el que este milagro tuvo lugar. Permítanme pintarles el cuadro de aquella época, un cuadro que los historiadores han reconstruido con paciencia a través de los siglos. Nos encontramos aproximadamente en el año 6 o 7 antes de nuestra era. Aunque esto pueda parecer paradójico, los estudios históricos modernos nos indican que el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió algunos años antes de la fecha que el monje Dionisio el Exiguo calculó en el siglo VI. Herodes el Grande, aquel rey cruel que pronto aparecerá en nuestra historia, murió en el año 4 a.C., según los registros históricos, y sabemos que Jesús nació durante su reinado, así que debemos situarnos en ese momento preciso de la historia. El mundo conocido estaba dominado por Roma. El poderoso imperio romano se extendía desde las islas británicas hasta las arenas de Egipto, desde las costas de Hispania hasta las fronteras de Persia. César Augusto, nacido como Octavio, se había convertido en el primer emperador de Roma y bajo su gobierno, el mundo conocía lo que los historiadores llaman la paz romana. Las legiones mantenían el orden, las calzadas conectaban las provincias y el comercio florecía como nunca antes. Palestina, la tierra prometida del pueblo de Israel, era parte de este vasto imperio, pero no era una provincia ordinaria. Roma había aprendido que el pueblo judío era diferente, con una fe inquebrantable en un solo Dios, con tradiciones ancestrales que no estaban dispuestos a abandonar. Por eso, el emperador había permitido que reinara un rey local, Herodes, conocido como el Grande,
un hombre astuto, constructor magnificente, pero también paranoico y cruel. Herodes había reconstruido el templo de Jerusalén con un esplendor que hacía que los visitantes se quedaran sin aliento. Los bloques de piedra blanca brillaban bajo el sol de Judea, y los peregrinos de todo el mundo conocido venían a admirar esta maravilla arquitectónica. Pero detrás de esta grandeza, Herodes gobernaba con mano de hierro, eliminando a cualquiera que considerara una amenaza, incluyendo a miembros de su propia familia. En medio de este mundo de poder y política, de templos magnificentes y calles empedradas, existían pequeñas aldeas donde la vida transcurría al ritmo de las estaciones, donde los campesinos trabajaban la tierra y los artesanos ejercían sus oficios. Una de estas aldeas era Nazaret, un pequeño pueblo en la región de Galilea, tan insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas importantes de la época. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, preguntarían más tarde los escépticos, pero Dios, queridos hermanos, siempre ha elegido lo pequeño para confundir a los grandes. En esta pequeña aldea de casa de piedra y calles estrechas, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el sonido de los martillos en los talleres, vivían dos familias que estaban a punto de unirse en un destino extraordinario. Según la tradición de nuestra Madre Iglesia, transmitida a través de escritos como el Protoevangelio de Santiago, María era hija de Joaquín y Ana. Estos nombres, queridos hermanos, nos resultan familiares porque la Iglesia los venera como San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de nuestro Señor Jesucristo. Joaquín era un hombre justo y temeroso de Dios, descendiente de la casa real de David. Esto era importante, tremendamente importante, porque las profecías anunciaban que el Mesías vendría de la línea de David. Ana, su esposa, era una mujer de profunda piedad, dedicada a la oración y a las buenas obras, pero había una sombra en sus vidas: no tenían hijos. En aquella cultura, la esterilidad era considerada una vergüenza, casi un castigo divino. Imagínense el dolor de este matrimonio santo, año tras año, esperando el don de un hijo que no llegaba. Pero Joaquín y Ana no perdieron la fe, continuaron orando, continuaron sirviendo a Dios, continuaron esperando contra toda esperanza. Y entonces, cuando ya habían perdido toda expectativa humana, cuando la edad avanzada parecía haber cerrado definitivamente esa puerta, ocurrió el milagro. Ana quedó encinta, la alegría inundó aquella casa, y cuando nació la niña, la llamaron Miriam, que en arameo significa amada o señora, y que nosotros conocemos como María. Según la tradición, los padres de María la consagraron al servicio del templo desde muy pequeña, cumpliendo una promesa que habían hecho a Dios. En el templo de Jerusalén, la pequeña María creció en un ambiente de oración y santidad, aprendiendo las Escrituras, participando en los rituales sagrados, formándose en la fe de sus antepasados. Imaginémonos a esta niña, de ojos dulces y corazón puro, creciendo entre los muros del templo, cantando los salmos de David, escuchando las profecías sobre el Mesías que vendría. ¿Habría imaginado alguna vez que ella, una humilde doncella de Israel, sería la elegida para traer al mundo a ese Mesías tan esperado? Cuando María alcanzó la edad de contraer matrimonio, según las costumbres de la época, los sacerdotes del templo buscaron un esposo adecuado para ella. Y aquí, queridos hermanos, entra en escena
otro protagonista fundamental de nuestra historia. José era un hombre de Nazaret, un artesano que trabajaba la madera y probablemente también la piedra, pues el término griego tectón que usa el Evangelio abarcaba diversos oficios de construcción. Era un hombre trabajador, de manos callosas y corazón noble. Pero lo más importante, José era descendiente directo del rey David. Aquí debemos detenernos un momento para apreciar la magnificencia del plan divino. Las profecías habían anunciado que el Mesías nacería de la casa de David, y aquí tenemos a José, heredero legítimo de la línea davídica, aunque sin trono ni corona, ganándose el sustento con el sudor de su frente, en una aldea olvidada de Galilea. José era lo que los judíos llamaban un tzaddik, un hombre justo. Esto no significa simplemente que cumpliera la ley, sino que su corazón estaba enteramente orientado hacia Dios. Era un hombre de fe profunda, de oración constante, de rectitud intachable. El Evangelio, según San Mateo, lo describe con esa única palabra, justo, y esa palabra, en el contexto bíblico, encierra todo un universo de virtudes. No sabemos exactamente cómo se conocieron José y María. Quizás las familias arreglaron el matrimonio, como era costumbre en aquella época. Quizás José viajó a Jerusalén y allí en el templo conoció a la joven María. Lo que sí sabemos es que se desposaron, es decir, quedaron legalmente comprometidos. En la tradición judía de aquella época, el desposorio era algo mucho más serio que nuestros conceptos modernos de compromiso. Era un contrato legal y vinculante. Una vez desposados, José y María eran considerados esposo y esposa ante la ley, aunque aún no vivieran juntos. Este periodo, que duraba aproximadamente un año, precedía a las bodas formales y a la consumación del matrimonio. José, probablemente algunos años mayor que María, debió sentir una profunda responsabilidad al convertirse en el prometido de esta joven piadosa. Quizás comenzó a preparar su casa, a ahorrar para las bodas, a soñar con la familia que formarían juntos. No podía imaginar que Dios tenía planes infinitamente más grandes para él. Y llegamos ahora, queridos hermanos, a uno de los momentos más sublimes de toda la historia de la salvación, el momento en que el cielo tocó la tierra y en que lo divino se encontró con lo humano de la manera más íntimamente posible. Era un día como cualquier otro en Nazaret. El sol se alzaba sobre las colinas de Galilea, los gallos cantaban, las mujeres comenzaban sus labores diarias. María, la joven desposada con José, estaba probablemente en su casa, quizás orando, quizás realizando alguna tarea doméstica. De pronto, una presencia llenó la habitación. El Evangelio, según San Lucas, nos cuenta que el ángel Gabriel, el mismo que siglos antes había anunciado profecías a Daniel, se apareció ante María. «Alégrate, llena de gracia», dijo el ángel, «el Señor está contigo». Imaginemos a esta joven, probablemente de unos 14 o 15 años, según las costumbres de la época. Ante esta aparición celestial, el evangelista nos dice que María se turbó ante estas palabras, no ante la visión del ángel. Noten ustedes, sino ante las palabras. ¿Qué significaba este saludo? ¿Por qué la llamaba llena de gracia? El ángel continuó: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Pueden ustedes imaginar el impacto de estas palabras? El Mesías, el largamente esperado, el rey que restablecería el trono de David, y ella, una humilde doncella de Nazaret, sería su madre. Pero María, con la sabiduría que solo da la gracia divina, hizo una pregunta práctica. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Era una pregunta legítima. Estaba desposada, sí, pero aún no vivía con José. ¿Cómo podía concebir un hijo? La respuesta del ángel reveló el misterio más profundo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí, queridos hermanos, contemplamos el momento de la encarnación, no una concepción ordinaria, sino una intervención directa del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomaría carne en el vientre virginal de María. Y entonces María pronunció las palabras que cambiaron la historia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con este sí, con este fiat, generoso y total, María se convirtió en la nueva arca de la alianza, en el tabernáculo viviente del Altísimo. En ese instante, el Verbo se hizo carne y comenzó a habitar entre nosotros. La visitación. Inmediatamente después de la Anunciación, el Evangelio nos cuenta que María se puso en camino hacia la montaña, una ciudad de Judá, para visitar a su prima Isabel. El ángel le había revelado que Isabel, considerada estéril y ya anciana, también había concebido milagrosamente y estaba en su 6º mes de embarazo. Este viaje desde Nazaret hasta la región montañosa de Judea no era un paseo corto. Estamos hablando de aproximadamente 150 kilómetros, un viaje de varios días a pie o en burro, atravesando el valle de Jezreel, cruzando Samaria, tierra de tensiones religiosas con los judíos, y subiendo las montañas de Judea. Era un viaje difícil y potencialmente peligroso para una joven mujer. ¿Por qué emprendió María este viaje? Varios motivos se entrelazan. Primero, la caridad. Quería ayudar a su prima anciana en los últimos meses de su embarazo. Segundo, la confirmación. El ángel le había dado una señal y María quería ver con sus propios ojos el milagro obrado en Israel. Tercero, quizás la necesidad de compartir con alguien que pudiera entender el misterio que estaba obrando en ella. Cuando María llegó a la casa de Isabel y le saludó, algo extraordinario sucedió. Isabel sintió que el niño en su vientre, el futuro Juan el Bautista, saltó de alegría, y entonces, llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó con gran voz: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme?» Noten ustedes la revelación contenida en estas palabras. Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, reconoce que María lleva en su vientre al Señor. No dice la madre del Mesías o la madre del Rey, sino la madre de mi Señor, utilizando el título divino. Y María, rebosante de gozo y gratitud, entonó el cántico que conocemos como el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Este cántico, queridos hermanos, que la Iglesia reza cada día en la oración de vísperas, es un himno de alabanza y de profecía. María reconoce las obras de Dios en ella, pero también proclama el programa del reino. Dios derriba a los poderosos y ensalza a los humildes, sacia a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. María permaneció con Isabel aproximadamente 3 meses, probablemente hasta el nacimiento de Juan, y luego regresó a Nazaret, a su casa, a José. Ahora debemos ponernos en la piel de José el justo. Mientras María estaba con Isabel, él probablemente continuaba con su vida normal, trabajando en su taller, preparándose para las bodas, pero cuando María regresó, algo había cambiado. El embarazo ya era evidente. El Evangelio de San Marcos nos cuenta este momento con una economía de palabras que apenas oculta el drama humano. Antes de empezar a vivir juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Imaginémonos el corazón de José. Este hombre justo, este hombre recto, ve que su prometida está embarazada. Según la ley, tenía derecho de denunciarla públicamente. El adulterio durante el desposorio era castigado severamente, en algunos casos incluso con la muerte por lapidación. José podía haber reclamado justicia, podía haber expuesto a María al escarnio público, podía haber exigido un castigo. Pero José era justo, y su justicia no era la justicia fría de la ley, sino la justicia misericordiosa del corazón. El Evangelio nos dice que no quiso exponerla a infamia y resolvió repudiarla en secreto. José eligió la compasión sobre la condena. Prefería cargar él con la vergüenza de un compromiso roto antes de exponer a María al juicio público. ¿Creyó José la explicación de María? ¿Le contó ella lo que había sucedido? El Evangelio no nos da estos detalles. Lo que sí sabemos es que José estaba decidido a retirarse discretamente, a desaparecer de la vida de María sin causar daño. Pero Dios tenía otros planes. Una noche, mientras José dormía, el ángel del Señor se le apareció en sueños. José, hijo de David, le dijo: no temas recibir a María tu esposa, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay varios elementos cruciales. Primero, el ángel le recuerda a José su linaje davídico. José, hijo de David. Esto no es casualidad. José, al aceptar a Jesús como su hijo legal, le transmitiría los derechos dinásticos de la casa de David, cumpliendo así las profecías mesiánicas. Segundo, el ángel confirma el origen del divino niño. Lo engendrado en María es del Espíritu Santo. José no está siendo engañado, está siendo invitado a participar en el misterio más grande de todos los tiempos. Tercero, el nombre de Jesús, en hebreo, Yeshua, significa Dios salva, y el ángel explica el significado del nombre. Salvará a su pueblo de sus pecados, no un rey político, no un libertador militar, sino un salvador espiritual. José despertó del sueño y sin vacilación hizo lo que el ángel le había mandado. Recibió a María en su casa, la acogió como esposa, pero como nos dice el Evangelio, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. José aceptó un matrimonio virginal, una vida de castidad al servicio del misterio de la Encarnación.
¿Pueden imaginar la grandeza del corazón de José? Este hombre renunció a la paternidad natural, renunció a las expectativas normales del matrimonio para convertirse en el custodio del Hijo de Dios y el protector de la Virgen Madre. Y ahora, queridos hermanos, la historia toma un giro inesperado. Lejos de Nazaret, en la espléndida Roma imperial, César Augusto tomó una decisión administrativa que, sin saberlo, pondría en movimiento el cumplimiento de una profecía pronunciada 700 años antes. El Evangelio, según San Lucas, nos cuenta: por aquellos días salió un decreto de César Augusto ordenando que se empadronara todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo siendo Quirino gobernador de Siria. Los historiadores han debatido durante siglos los detalles de este censo. Sabemos por fuentes romanas y judías que efectivamente se realizaban censos periódicos en el imperio, con fines fiscales y militares. El historiador judío Flavio Josefo menciona un censo ordenado por Quirino, aunque las fechas han sido objeto de discusión académica. Lo que importa para nuestra historia es el impacto práctico de este decreto. Cada familia debía registrarse en su lugar de origen, en la ciudad de sus ancestros, y José, como descendiente de David, debía de viajar a Belén, la ciudad de David, en la región de Judea. Ahora pensemos en la situación de José y María. Ella estaba en los últimos días de su embarazo. El viaje desde Nazaret hasta Belén era de aproximadamente 150 kilómetros, el mismo tipo de travesía que María había hecho para visitar a Isabel, pero ahora en condiciones mucho más difíciles. ¿Por qué llevó José a María consigo? Quizás la ley del censo lo requería, quizás José no quería dejarla sola en ese estado, quizás en lo más profundo de su corazón, José intuía que algo significativo estaba por suceder, que el niño debía nacer en ese viaje. El camino era arduo. Desde Nazaret, en las colinas de Galilea, debían descender al valle del Jordán, seguir hacia el sur, evitando Samaria, si querían evitar problemas. Luego subir las montañas de Judea hasta llegar a Belén, un viaje de 4 o 5 días en condiciones normales, probablemente más con una mujer embarazada. Imaginemos las noches al raso, bajo el cielo estrellado de Palestina. Imaginemos a José buscando los mejores caminos, procurando descansos frecuentes, cargando las provisiones mientras María viajaba probablemente en un burro. Imaginemos las conversaciones entre estos dos esposos, unidos por un misterio divino, los silencios llenos de meditación, las oraciones compartidas. Y mientras José y María avanzaban paso a paso hacia Belén, estaban sin saberlo, cumpliendo la profecía del profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde antiguo, desde los días de la eternidad. Dios estaba moviendo los hilos de la historia, un decreto imperial, una ley del censo, un viaje incómodo. Todo se conjugaba para que el Rey de Reyes naciera exactamente donde había sido profetizado. Finalmente, después de días de viaje, José y María divisaron Belén. Era una pequeña ciudad encaramada en las colinas de Judea, a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Belén, que significa casa del pan en hebreo, era famosa por sus campos de cultivo y por su historia. Aquí había nacido el rey David, aquí había ungido Samuel al joven pastor que derrotaría a Goliat. Pero cuando José y María llegaron a Belén, se encontraron con una ciudad atestada,
El censo había traído a muchos otros descendientes de David y las posadas estaban llenas. José, preocupado por María, que ya mostraba señales de que el parto se acercaba, tocó puerta tras puerta, pero la respuesta era siempre la misma: no hay lugar. El Evangelio lo resume con palabras desgarradoras: no había lugar para ellos en la posada. No había lugar. Esta frase, queridos hermanos, resuena a través de los siglos con una ironía divina. El Creador del universo, aquel por quien todo fue hecho, aquel que sostiene todas las cosas con sus palabras poderosas, no encontraba lugar donde nacer. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, era rechazado antes incluso de ver la luz del mundo. Finalmente, alguien les ofreció un establo. Quizás era una cueva natural utilizada como refugio para animales, como muchas que existen todavía hoy en las colinas de Judea. Quizás era un cobertizo adosado a una casa. El lugar exacto no lo sabemos con certeza, aunque la tradición desde muy antiguo señala una cueva que hoy está bajo la Basílica de la Natividad en Belén. Y allí, en ese lugar humilde, entre el heno y los animales, rodeados del olor de la paja y del aliento tibio de ganado, llegó el momento. María dio a luz a su hijo primogénito. Cierren los ojos por un momento, queridos hermanos, y permítanme pintar esta escena con las palabras del corazón. La noche había caído sobre Belén. Las estrellas brillaban con una intensidad especial en el cielo limpio del desierto de Judea. En algún lugar de las afueras de la ciudad, en un establo humilde, una joven madre sostenía entre sus brazos a un recién nacido. María contemplaba el rostro del niño, este pequeño ser, frágil y dependiente como cualquier bebé humano, era al mismo tiempo el Hijo del Altísimo. Estas manitas diminutas que se aferraban al dedo de su madre eran las mismas manos que habían creado las galaxias. Estos ojos, que apenas se abrían a la luz de la lámpara de aceite, eran los ojos de aquel que había dicho: hágase la luz, al principio de los tiempos. José el justo observaba en silencio respetuoso. Él no era el padre biológico, pero era el padre legal, el protector, el custodio de esta sagrada familia. Con sus manos de carpintero, esas manos acostumbradas a dar forma a la madera, preparó el pesebre con el mejor heno disponible, y allí, en ese comedero de animales, envuelto en pañales humildes, fue acostado el Rey del universo. El Evangelio describe este momento con una sobriedad que realza su profundidad. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Pañales y pesebre, la pobreza y la humildad fueron la cuna del Salvador. No un palacio, no una cama de oro, no cortinas de púrpura ni servidores numerosos. Solo una madre amorosa, un padre adoptivo fiel, un establo prestado y un comedero de animales. Y sin embargo, el cielo no podía contener su alegría. En ese momento, los ángeles del cielo contemplaban con asombro el misterio de la encarnación consumado. El Verbo eterno, el Logo divino, había tomado carne humana y yacía ahora como un bebé, indefenso, en brazos de una joven campesina. En las afueras de Belén, en los campos que se extendían hacia el desierto de Judea, había pastores que guardaban sus rebaños durante la noche. Era un trabajo humilde, considerado de baja categoría social. Los pastores pasaban semanas alejados de sus hogares, viviendo a la intemperie, protegiendo a las ovejas de lobos y ladrones. Y fueron estos hombres sencillos, estos trabajadores humildes, los primeros en recibir el anuncio del nacimiento del Salvador. De pronto, la noche se iluminó.
un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Los pastores sintieron un terror profundo. ¿Quién no lo sentiría ante una manifestación tan sobrenatural? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal era paradójica. No les dijo: busquen un palacio o sigan una procesión real. Les dijo: encontraréis un niño en un pesebre. El Rey de Reyes se reconocería por su humildad, no por su pompa. Y entonces, como si un velo se hubiera descorrido entre el cielo y la tierra, apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Este canto angélico, el Gloria in excelsis Deo, resuena todavía cada domingo en nuestras celebraciones eucarísticas. Cada vez que cantamos en gloria, nos unimos a aquel coro celestial que celebró el nacimiento del Salvador en los campos de Belén. Cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron corriendo, dejando probablemente sus rebaños al cuidado de los más jóvenes, y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Pueden imaginar esa escena? Unos pastores polvorientos y sudorosos, irrumpiendo en el establo, cayendo de rodillas ante el pesebre, contando atropelladamente lo que habían visto y oído. Y María, nos dice el Evangelio, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron a sus campos glorificando y alabando a Dios. Ellos, los marginados de la sociedad, los que no tenían voz en los asuntos del templo ni del Estado, habían sido los primeros en adorar al Mesías. Al octavo día, siguiendo la ley de Moisés, el niño fue circuncidado y recibió el nombre que el ángel había indicado: Jesús, Yeshua, Dios salva. Este acto de obediencia a la ley judía era significativo. Jesús, aunque hijo de Dios, nació bajo la ley, se sometió a sus prescripciones, cumplió sus rituales. Desde el principio mostró que no venía a abolir la ley, sino a cumplirla. 40 días después del nacimiento, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo en el templo. Según lo prescrito por la ley de Moisés, cada primogénito debía ser consagrado al Señor en memoria de la liberación de Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó sobre la casa de los israelitas. La ofrenda que presentaron, 2 tórtolas o 2 pichones, era la ofrenda de los pobres. La ley prescribía un cordero, pero permitía esta alternativa para quienes no podían costear el sacrificio completo. Este detalle nos recuerda la humildad de la Sagrada Familia. En el templo, 2 ancianos reconocieron al niño. El primero fue Simeón, un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Cristo del Señor. Cuando María y José entraron con el niño, Simeón lo reconoció inmediatamente. Tomó al niño en sus brazos y pronunció el cántico que la Iglesia reza cada noche en la oración de las completas. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luego Simeón bendijo a José y María,
pero a ella le dirigió una profecía inquietante. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma. María guardó estas palabras en su corazón. Ya desde los primeros días se le anunciaba que su maternidad divina no estaría exenta de dolor. La espada que atravesaría su alma tendría su cumplimiento al pie de la cruz. También estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta anciana viuda, de 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayuno y oraciones noche y día. Al ver al niño, comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Santa Ana la profetisa, como la venera la tradición, representa a todos aquellos fieles de Israel que a lo largo de los siglos de espera mantuvieron viva la esperanza en el Mesías prometido. Pasó algún tiempo, quizás varios meses o incluso hasta 2 años. Según algunos cálculos basados en el texto evangélico, José y María se habían establecido en Belén, probablemente en una casa, ya que el Evangelio de Mateo nos dice que los magos entraron en la casa y entonces llegaron visitantes inesperados desde Oriente. El Evangelio los llama magos, en griego magoi. Este término no se refiere a prácticas de magia en el sentido moderno, sino a sabios, astrólogos y consejeros de las cortes orientales. Probablemente venían de Persia o Babilonia, regiones donde la astrología y el estudio de los cielos tenían una larga tradición. Estos sabios habían visto una estrella especial en el cielo, una señal que interpretaron como el anuncio del nacimiento de un rey en Judea. ¿Qué era esta estrella? Los astrólogos y los teólogos han propuesto diversas teorías: una conjunción planetaria, un cometa, una nova o un fenómeno puramente milagroso. Lo cierto es que estos hombres, guiados por la luz del cielo, emprendieron un largo viaje para adorar al recién nacido rey. Su primera parada fue lógica, fueron a Jerusalén, la capital, el lugar donde esperarían encontrar a un rey. Preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Esta pregunta llegó a oídos de Herodes el Grande, y el rey se turbó, y con él toda Jerusalén. La turbación de Herodes era comprensible desde su perspectiva retorcida. Este rey, que había asesinado a varios de sus propios hijos por temor a que le usurparan el trono, no iba a recibir con alegría la noticia de un rey de los judíos recién nacido. Herodes consultó a los principales sacerdotes y escribas, preguntándoles dónde debía nacer el Mesías. La respuesta fue inmediata: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Herodes, con astucia, llamó en secreto a los magos, averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella y los envió a Belén diciendo: id y averiguad cuidadosamente sobre el niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Su intención, por supuesto, era muy diferente. Los magos partieron hacia Belén, y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. El Evangelio nos dice que al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
La tradición ha visto en estos regalos un símbolo profundo. El oro, regalo propio de reyes, reconocía la realeza de Jesús. El incienso, usado en el culto divino, reconocía su divinidad. La mirra, utilizada para embalsamar a los muertos, prefiguraba su pasión y muerte redentora. Pero los magos no regresaron a Herodes, avisados en sueños de que no volvieran a él. Regresaron a su tierra por otro camino. La tradición posterior les dio nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque estos no aparecen en las Escrituras. Lo que sí sabemos es que estos sabios paganos, estos hombres de tierras lejanas, fueron los primeros en reconocer y adorar al Salvador del mundo. Cuando los magos se fueron, el ángel del Señor se apareció nuevamente a José en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Una vez más, José obedeció sin cuestionar. En medio de la noche, despertó a María, tomó al niño y partieron hacia Egipto. Imaginemos este viaje: una familia de refugiados huyendo en la oscuridad, atravesando el desierto de Negev, buscando protección en una tierra extranjera. Egipto era el refugio tradicional para los judíos que huían de problemas en Palestina. Había una importante comunidad judía en Alejandría y otras ciudades egipcias. Allí, José encontraría trabajo y la Sagrada Familia podría vivir en relativo anonimato mientras el peligro persistiera. Mientras tanto, en Judea, Herodes esperaba el regreso de los magos. Cuando se dio cuenta de que había sido burlado, su furia no conoció límites. Ordenó matar a todos los niños de Belén y sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Este terrible episodio, conocido como la matanza de los inocentes, nos recuerda que la venida del Salvador fue recibida no solo con alegría, sino también con hostilidad. Aquellos niños inocentes, los primeros mártires de Cristo, dieron su vida antes de poder siquiera conocer a aquel por quien morirían. La Sagrada Familia permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes, y entonces, una vez más, el ángel se apareció a José en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José obedeció, pero al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, tuvo miedo de ir allí. Avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Así el niño que había nacido en Belén de Judea, que había sido adorado por pastores y magos, que había huido a Egipto y regresado, creció en la pequeña aldea de Nazaret y será llamado Nazareno, cumpliendo las profecías. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido un camino extraordinario. Hemos caminado desde los palacios de Roma hasta las aldeas polvorientas de Galilea, desde el templo magnificente de Jerusalén hasta el humilde pesebre de Belén. Hemos conocido a María, la doncella llena de gracia que dijo sí a Dios y se convirtió en la madre del Salvador. Hemos admirado a José, el hombre justo que aceptó una misión en la historia y protegió a la Sagrada Familia con su trabajo, su fidelidad y su silencio. Y sobre todo, hemos contemplado el misterio de la Encarnación, el Dios infinito que se hace finito, el Todopoderoso que se hace vulnerable, el Eterno que entra en el tiempo, el Verbo que se hace carne. Este misterio no es solo un evento del pasado. Cada Navidad, la Iglesia nos invita a revivir estos acontecimientos, a abrir nuestro corazón como María, a obedecer como José, a acudir como los pastores, a adorar como los magos. El niño de Belén sigue naciendo cada día en los corazones que lo acogen.
Aquel que no encontró lugar en la posada, busca todavía un lugar en nuestras vidas. La pregunta que nos hace la Navidad es la misma desde hace 2000 años. ¿Hay lugar para Él en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, en tus decisiones? María y José nos enseñan que ser instrumentos de Dios no significa tener una vida fácil. Ellos enfrentaron incomprensión, pobreza, exilio, peligro de muerte, pero también experimentaron la presencia de Dios de una manera única, la alegría de participar en el plan de salvación, la paz profunda que viene de hacer la voluntad del Altísimo. Que la historia de José y María, que la historia del nacimiento de Jesús ilumine nuestro camino, fortalezca nuestra fe y encienda nuestros corazones el deseo de acoger siempre, una y otra vez, al Salvador que viene. Queridos hermanos y hermanas que nos han acompañado en este viaje por la historia más hermosa jamás contada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si este contenido ha tocado tu corazón, si les ha ayudado a profundizar en su fe y en su conocimiento de nuestra tradición católica, les pedimos de corazón que se suscriban al canal Vida de Santos Católicos 19 y activen la campanita de notificación para no perderse ninguno de nuestros videos. Denle me gusta a este video porque cada like nos ayuda a llegar a más hermanos y hermanas que necesitan escuchar el mensaje de nuestra fe. Compartan este contenido con sus familiares, amigos y en sus grupos de oración. La palabra de Dios está hecha para ser compartida y ustedes pueden ser instrumentos para que otros conozcan esta historia de fe. Déjanos en los comentarios de qué país nos escuchan. Nos encanta saber que nuestra comunidad de fe está extendida por todo el mundo, desde México hasta Argentina, desde España hasta Filipinas, desde Estados Unidos hasta Guinea Ecuatorial. Somos una sola familia, la familia de la Iglesia Católica, unidos por nuestra fe en Cristo y nuestro amor a María y a los santos. Cuéntanos también qué otros temas les gustaría que tratáramos, qué santos les gustaría conocer mejor, qué pasajes de la Escritura les gustaría que exploráramos juntos. Este canal es para ustedes y por ustedes. Que Dios los bendiga abundantemente. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, protector de la Sagrada Familia, intercede por nosotros. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse a Vida de Santos Católicos 19.